Saludos, un placer compartir con todos ustedes. El programa Consultorio ha sido elaborado con un único propósito. Mi nombre es Johnny García, perdón, qué mala educación. Y produzco y dirijo este espacio. El propósito, decía, es simple y sencillamente hacer que ustedes desde sus hogares tengan contacto con especialistas de la salud directamente desde su consultorio. Es como una consulta, ustedes sentados en su hogar van a escuchar tranquilamente por este espacio todas las recomendaciones de especialistas de la medicina. La mayoría serán médicos, pero no quita eso que entremos entonces en una oficina de otra área de la salud con profesionales con experiencia que expliquen cualquier área de la medicina que ustedes estén interesados. Nosotros hicimos una especie de sondeo electrónico, valiéndonos de esas direcciones, esos contactos que ustedes ven ahora mismo en la pantalla. Pues contactamos a varias personas, casi 600 o 700 personas, porque queríamos saber qué especialista podíamos traer, y ciertamente debo decirles que ganó el gastroenterólogo, pero por mucho. Yo al principio me sorprendí, pero luego pensé que ciertamente el especialista médico de la gastroenterología maneja un área extraordinaria, un espacio del cuerpo donde hay órganos nobles, pero más de uno, que él los maneja, y muchísimas patologías que están en el día a día. Y por eso ganó el gastroenterólogo. En un momentito vamos a continuar con esta presentación diciéndoles cómo y a quién conseguí para servirles a ustedes. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import, importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183.
NL Import. Bien, pues como le decía, tuve la suerte de encontrar, yo no voy a decir que él es el mejor porque eso puede herir susceptibilidades de otras personas, pero vamos a decir que es de los mejores. Un gastroenterólogo por su dedicación, por su entrega absoluta a la medicina, que se ha ganado la reputación y la fama que tiene desde hace muchos años. Él empezó a estudiar aquí, en República Dominicana, e hizo su especialidad en el Reino Unido, en Inglaterra. Se trata del doctor Alberto Santana, que no se quedó en especialidad. Alberto Santana no se pierde un congreso, donde quiera que sea en el mundo entero, él va a todos los congresos de gastro, lo invitan a dar charlas en todas partes y por eso siempre está actualizado en esa rama que domina también. Doctor Alberto Santana, un placer compartir con usted y con los amables televidentes. Encantado, Johnny García, también un gran placer. Y oyéndote decir del sondeo que hiciste, no me extraña que la gastroenterología fuera la ganadora, sí. Porque hoy en día en este mundo tan convulso, con todos los problemas, no solamente en la República Dominicana con el tránsito, la economía, sino en el mundo entero con las guerras y eso, hacen que nuestro cuerpo cambie. Porque es que la gastroenterología no es solamente de la boca hasta el ano, sino que tiene mucho que ver con la mente. Todo lo que pasa en nuestro cerebro se manifiesta de una manera u otra en nuestro cuerpo. Y hoy vamos a tocar el tema del síndrome de intestino irritable, que es un desequilibrio entre la armonía de nuestro cerebro y la actitud y el trabajo de nuestro cuerpo. Y como dije, todo lo que pasa en la cabeza se manifiesta en el cuerpo, en el organismo. Y podríamos dividirlo en dos grandes grupos: orgánicos, cuando un órgano está dañado, o funcional, cuando no hay ningún órgano dañado, pero la función, la motilidad, el estrés que nos causa todas estas cosas que están pasando, pues crea que los intestinos, el estómago, produzcan más movimiento, produzcan más ácido, suban las enzimas. Y esto se manifiesta con muchas cosas diferentes. No solamente que se le quite el apetito o que te da mucho apetito, que se te quita el ácido o te produce mucho ácido y el ácido tiene que salir por algún lado, te produce reflujo, náusea, vómito, diarrea y o estreñimiento. Todas estas cosas en un mismo individuo no podemos cómo explicarla en un solo sentido, sino le ponemos no el nombre de enfermedad, sino de síndrome, que es el síndrome de intestino irritable. El intestino va desde la boca hasta el ano, o sea, la boca, el esófago, el estómago, todo esto se irrita de una manera que cambia los movimientos. Uno traga normalmente entre 8 y 12 veces por minuto, pero cuando tú tienes un estrés, esto puede acelerarte y entonces comenzar a moverse 20, 30 veces por minuto, o cae en una letargia, en un sopor, que entonces no se mueven mucho los intestinos, y de ahí que los síntomas son muy diferentes dependiendo de la persona y también del momento en que te causa eso. Bien, muy bien. Entonces podríamos hablar de la etiología del síndrome de colon irritable, que creo que también se le dice síndrome de intestino irritable, ¿no? Sí, mira, desde el 1849 el doctor Osler dijo que él no se explicaba cómo en una sola persona podía estar estreñida, podía tener diarrea, podía tener babosa, las materias fecales como si fueran huevos de rana, y ahí comenzó y vino la diarrea neurogénica, y ahí comenzó ya a relacionarse la mente y el cuerpo, porque no había ninguna infección. Bocuse, el padre de la gastroenterología moderna, en 1928 ya dijo que era un síndrome de colon irritable, y dijo colon porque era más con diarrea y o estreñimiento. Ya hoy en día Drossner en 1963 dijo que no era solamente el intestino, sino que podía ser cualquier problema de reflujo, o sea que el estómago estaba también involucrado, y de ahí vino el nombre de síndrome de intestino irritable,
o síndrome gastrointestinal de irritación. Muy bien, doctor, bienvenido a este programa y gracias por dejarnos entrar en su consultorio con tanta amabilidad. Les decía a los amables televidentes que la mayoría de las preguntas que nos solicitaron era de corte cardiológico. Y entonces, por eso, pues, nos permitimos invitarnos a su consultorio con su grata anuencia. Una de las preguntas que más se repetía me sorprendió. ¿Qué son las enfermedades cardio-neurometabólicas? Se repitió varias veces. Yo sé que ha estado de moda en estos tiempos algo así, pero ¿qué son las enfermedades cardio-neurometabólicas? Bueno, antes de todo, pues Johnny García, gracias por tu gentil invitación a formar parte de tu programa consultorio, ¿no? Me siento muy halagado y complacido de estar contigo. En realidad, esta denominación es una denominación nueva para tratar de reunir con un solo, vamos a decir, nombre, la mayoría de las enfermedades más frecuentes que más impacto tienen en la población mundial. Hablamos de las enfermedades cardio-neurometabólicas, significando la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares, que son el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, que son los aspectos más importantes de las enfermedades cardiovasculares. Las cerebrovasculares, que son esencialmente la trombosis o isquemia, la embolia cerebral y la hemorragia cerebral, además de la enfermedad de Alzheimer. Y las enfermedades metabólicas, que son otro grupo de enfermedades constituidas por la obesidad, la diabetes mellitus y las dislipidemias. Los hablamos como una unidad, como una enfermedad cardio-neurometabólica, porque tienen relación muy intrínseca entre cada uno de estos órganos, es decir, corazón, cerebro y sistema metabólico, que es todo lo que representa las conexiones con estos órganos. Tienen en común que tienen los mismos factores de riesgo, es decir, generalmente son factores de riesgo que están asociados a estilos de vida inadecuados, poco saludables. Y afortunadamente tienen la misma estrategia para combatir esas enfermedades. De manera que lo que hagamos contra las enfermedades cardiovasculares tiene un efecto sobre las enfermedades cerebrovasculares, o por igual con las enfermedades metabólicas y viceversa. Lo que hagamos contra las enfermedades metabólicas van a repercutir favorablemente en las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. De manera tal que la manera más objetiva es denominarlas como un gran todo, como enfermedades cardio-neurometabólicas. Muy bien, muy bien. Y asimismo se me ocurre preguntarle, por ejemplo, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, eso que usted mencionó, también entonces pueden afectar las otras enfermedades. Por supuesto. O sea, hay una especie de sinergia negativa, ¿no? Exactamente. Hay una interacción entre todos estos órganos que tienen un sustrato común y es la inflamación, ¿no? Que cuando los factores de riesgo están muy presentes o se combinan por asociarse varios de ellos al mismo tiempo, eso produce estadios de inflamación en el organismo que afectan no solamente el cerebro, el corazón, sino todo el sistema endocrino, que incluye el páncreas y todos los otros sistemas que producen secreciones hormonales dentro del organismo. Ya. Usted habla de, por supuesto, a nivel mundial, y que ese intento de agrupar todas esas enfermedades, definitivamente lo que nos dice es que prácticamente todas esas enfermedades se han convertido o tienen importancia sanitaria para cualquier población. Por supuesto. Entonces, ¿cómo
se cura el cáncer. Sencillo. Sencillo. Si ya sabemos que hay un gen que es el que ordena que muera la célula. Si ese gen deja de funcionar o se daña, creo que se le quita el gen. Como sacarse una muela. Como sacarse una muela. Pero ¿dónde está ese gen? En el ADN. Precisamente. Entonces, ¿cómo tú cortas, cómo tú quitas ese ADN? Cortando el ADN. Entonces, las damas que tú mencionaste, Jennifer Dunas, de Berkeley University, y Manuel Carpenter, de UMEA, de la Universidad de UMEA, en Suecia, ellas descubrieron que existe una enzima, que es la Cas9, que puede cortar el ADN. Si tú puedes cortar el ADN y quitar el gen que está dañado, tú estás editando el ADN. Si tú editas el ADN, tú puedes curar todas las enfermedades del ser humano, todas. Porque todo lo tenemos porque un gen se daña. Los cánceres es porque un gen deja de funcionar. Ok, pero escúchame. Tú dices quitar. Usted lo dice muy sencillo. Pero, quitar quiere decir, existe una técnica que es lo que se llama el CRISPR-Cas9, que ese sistema localiza, anda por el ADN y localiza el gen que está dañado, porque ya se descifró el genoma humano, ya nosotros sabemos dónde están todos los genes, Es cierto. ya nosotros sabemos dónde están los genes de todo, lo único que hay que hacer es quitarlo. Y para tú quitar eso es con la técnica CRISPR-Cas9. Esa técnica, ¿qué es lo que hace? Bueno, tú sabes que nuestro ADN tiene doble elixir. Dos bandas de ADN que donde está el gen dañado, la Cas9 puede cortarlo. Nada, primero decirte cómo está formado nuestro ADN. Nuestro ADN está formado por cuatro moléculas o nucleótidos, que son adenina, guanina, citosina y timina. Esos cuatro. Esas cuatro sustancias se combinan una con otra. Y es la que forman todos los genes del cuerpo humano, es la que construyen el cuerpo humano, está por la combinación de esas cuatro sustancias. ¿La puede repetir, por favor? Adenina, citosina, guanina y timina. Y así es por letra A, C, G y T. Mira, yo dulce. Voy a poner un ejemplo. 2 guaninas y 2 citosinas producen los glóbulos rojos. Produce de que cuando se fusiona el esperma con el óvulo, en vez de tener 2 guaninas y 2 timinas, tiene 2 guaninas, una citosina y una guanina. Entonces, hay una timina de más que no debe estar ahí. Eso es una enfermedad genética. ¿Y eso se produce? ¿Se sabe por qué se produce eso? ¿Error en la célula? Sí, porque sabes que la célula se divide. Sí. En esa división, en vez de ser una copia exacta, me faltó una T donde debería de ahí no estaba T. Okay. Se metió una C. Ajá. Eso puede ser una falsemia, por ejemplo. ¿Cómo tú curas esa falsemia? O poniendo la C, quitando la T que está de más y poniendo la C. Porque aparte de quitarla también se cambia. Claro, ¿de dónde la que va? Sí, ¿Y de dónde sacan la que va? Del mismo organismo. Del mismo organismo. Sí, porque tú tienes millones de T y de C, ¿me entiendes? Entonces, hay 2 técnicas para hacer eso. La CRISPR-Cas9 es eso. Eso es sencillo. Curar eso no cuesta $500. Y eso lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser médico ni científico. Y están los biohackers. Los biohackers son los que de forma empírica manejan con la ingeniería genética.
Pero déjame explicarte cómo es. Sí, porque realmente es profunda. Ya sabemos que el CRISPR, la proteína Cas9 corta el ADN y lo reemplaza por otro. Eso fue en el 2020 cuando le dieron el premio Nobel a ella. Ahora, Doug Liu desarrolló la técnica que es la prime editing. Frank Editing. Sí, eso es como la primera edición. edición de primera. Edición de primera. Sí. ¿Cuál es la ventaja de eso? Él desarrolló una técnica donde no corta las dos cadenas del ADN. No la corta. Sino que la T que estaba de más la saca, sin cortar la cadena, saca la T que estaba de más y pone la C que iba ahí. Porque eso tiene que cortar. Eso es el prime editing. ¿Y qué tiempo se comprobó que podía producir cortar la cadena? ¿Cómo fue? Dime otra vez. ¿Algún riesgo se comprobó que se podía producir al cortar la cadena? Bueno, es que el problema de CRISPR-Cas9 es que la unión del ADN a veces no se da correctamente. En eso están trabajando. Están trabajando en perfeccionar cuando tú cortas y empatas. ¿Sí? En eso está trabajando. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Yo me pregunto qué la motivó a hacer esta especialidad y las subespecialidades también. Realmente pues desde pequeña siempre he hecho deporte, me gusta el deporte, esa fue la educación que obtuve desde pequeña y dije que siempre quería hacer algo que fuera algo de pasión y no de obligación. Entonces ahí empieza cómo puedo hacer lo que me gusta, que es el área de medicina deportiva. Entonces lo hice mediante primero de ortopedia, para luego hacer su especialidad en lo que me gusta, artroscopia, reemplazo articular, medicina deportiva. ¿La artroscopia es? Es cuando operamos por cámara, es como la paroscopia, pero nosotros artroscopia, artro de articulación, copia ya de cámara, operar por cámara. Ok. Y una pregunta, ¿qué diferencia hay entre ortopedia y traumatología? Ortopedia como tal es el tratamiento para yo prevenir o corregir una deformidad, que muchas veces el niño nace con ella, con esa deformidad. Ya traumatología es la parte de un trauma, tipo fractura o simplemente un esguince, donde es tratado por el médico ortopeda traumatólogo. Cabe recalcar que el médico ortopeda traumatólogo es un cirujano. Lógico. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes
en la ortopedia específicamente? En ¿Qué la trata el ortopedia, como tal, la deformidad, a veces como le dicen coloquialmente los niños que tienen problema al caminar, que pueden estar caminando en tercera mecedora, que es en puntilla, niños que nacen con las piernas arqueadas, que se le explica a la madre hasta qué punto es normal, niños o madres que refieren que sus niños sacan los pies, meten los pies, niños que nacen con deformidades a nivel de las caderas o a nivel de sus piecitos o rodillas. Eso es lo que trata como tal la ortopedia, que es como tal cosas que son de niños, cosas que vienen ya de la parte de prevenir esas deformidades o cuando ya tienen esas deformidades a nivel ósea, pues cómo tratarla. Y en ese caso específico de esa que el niño mete un pie o es gambao o lo que sea, yo he notado que antes se usaba mucho, cómprale unas botas o mándale a hacer unas botas. Así es. Todavía eso se usa. Realmente hay una campaña que tenemos tratando de que las personas se orienten, estudien, lean qué momento el niño puede meter los pies para que me entienda, puede sacar los pies, puede estar con las piernas arqueadas, que le dicen el gambao. Eso es un proceso fisiológico que se va presentando durante los primeros pasos de su vida hasta que cumplen aproximadamente 6 años. Por eso es que existe lo que es ortopedia o consulta de niño sano, donde usted lo lleva al ortopeda infantil que lo va a evaluar y va a determinar. El uso de las botas, tenemos una campaña ya de que no se utilizan. Inclusive se va a otros países que era bien utilizado, como es Venezuela, México, Cuba, y también ya el médico que está actualizado o que está, como digo yo, nueva escuela, como tal no le está indicando. Excelente, excelente, qué bien, qué bien. Como le decía hace un momentito, en privado, los televidentes, cuando se enteran de qué especialista con qué especialista voy a conversar, me envían por los medios electrónicos algunas preguntas. Perfecto. Yo voy a ir intercalando también esas preguntas, aparte de lo que he preparado para mi entrevista con usted. Excelente. Una de las cosas que me intriga un poco, por ejemplo, el ortopeda o el reumatólogo es el encargado de chequear un paciente con artritis. Realmente lo podemos tratar los dos, pero casi siempre el paciente acude primero a su reumatólogo, donde es quien lo diagnostica la mayoría de veces, donde pone el tratamiento. Y muchas veces ya cuando hay otros tipos de patología que él entiende que no es una artritis, es referido al ortopeda. Pero puede ser tratado por ambos, tanto como el ortopeda como el reumatólogo. E inclusive se puede trabajar de manera unidos los dos. Con el paciente nos llamamos uno con otro buscando la solución para el paciente. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es su opinión acerca de ese tema? Yo quiero que usted le explique a los amables televidentes qué es eso de muerte súbita y que por qué un paro cardíaco. Explíqueme. Bueno, generalmente en el país, fuera del país, en Estados Unidos, cuando una gente muere súbitamente, sobre todo personas de más de 50 años, se piensa en el infarto, porque el infarto es la principal causa de muerte súbita en personas en esa edad. La fibrilación ventricular y la parada cardíaca son los elementos que en las primeras 24 horas de un dolor de pecho producen la muerte del paciente. Cuando la muerte súbita ocurre en personas jóvenes, que es una muerte repentina, inesperada, que no va precedida de síntomas por lo menos 2 horas antes a lo que ocurre el evento catastrófico, generalmente en personas jóvenes siempre se piensa en otra causa. No es habitual que un joven, salvo que tenga condiciones cardiovasculares previas, haga una muerte súbita por un evento coronario. Por ejemplo, que tenga un nacimiento anómalo de la coronaria, que tenga una cardiopatía congénita, por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica, que hay una hipertrofia desproporcionada del músculo cardíaco y el joven muere súbitamente por una arritmia ventricular. O algo muy habitual en los países desarrollados y en este país también,
Cuando gente joven hacen eventos de muerte súbita hay que pensar el abuso a drogas ilícitas, cocaína, anfetamina, metanfetamina. Ya con el fentanilo es diferente. La muerte por fentanilo ocurre por depresión cardiorrespiratoria. El fentanilo es un narcótico que es 5 veces más potente que la morfina, para que tengan una idea. Y ahí la muerte es por parada cardiorrespiratoria. El paciente muere y no se da cuenta. Diríamos, tiene una muerte tranquila, porque ninguna muerte es realmente tranquila. Investigando a través de la Sociedad de Cardiología y viendo los comentarios que han salido en la prensa, que lo he seguido muy estrechamente, muchos de esas mujeres que han muerto súbitamente, yo me he enterado por intermedio, somos médicos y los médicos nos enteramos de muchas cosas, han ocurrido en pacientes que tienen daño cardiovascular previo, han tenido condiciones cardiovascular previas. Recientemente murió la hija de un funcionario muy distinguido en la sociedad y ella tenía condición cardiovascular previa y le advirtieron a ella de que no hiciera ese viaje, en ese caso en particular, porque ella viaja a un país alto, que la altura está por encima del nivel del mar. Cuando yo fui a México a estudiar al Instituto Nacional de Cardiología, yo duré 2 semanas para yo adaptarme a la altura ya. Y me sentía cansado, mareado, etcétera, etcétera. Y yo era un muchacho joven, bastante joven para esa época. Y no tenía ninguna condición. Y no tenía ninguna condición cardiovascular previa. Pero hay algunas muertes que sí realmente han ocurrido súbitamente, no han estado relacionadas en jóvenes, mujeres y en un muchacho joven que murió súbitamente. Y la única condición de riesgo que él tenía era que se había vacunado con la vacuna de ARN mensajero. Está documentado, hay artículos publicados en la Sociedad Española de Cardiología, en la revista de la Sociedad Española, en el Journal de la Sociedad Europea de Cardiología. Recientemente, ahora en Holanda, que estuvimos presentes, se discutió mucho esa parte, como las repercusiones cardiovasculares del COVID y muerte súbita por arritmia cardíaca y la muerte también atribuida a la vacuna. El COVID como complicación cardiovascular puede producir infarto, porque el COVID produce una respuesta inflamatoria multisistémica, inflama la coronaria y produce una disfunción microvascular y vasoespasmo de la coronaria, además de que aumenta la producción de factores protrombóticos que pueden producir infarto. Pero también el COVID como complicación puede inflamar la membrana cardíaca, el pericardio y el miocardio, produciendo miocarditis. Y la miocarditis es una condición muy grave porque con mucha frecuencia hay arritmias ventriculares malignas y es una causa de muerte súbita. ¿A qué edad es bueno acudir al odontólogo? Empezando por, vamos a decir, que la primera consulta odontológica. Bueno, ¿a qué edad? Generalmente los padres llevan a sus niños al odontólogo cuando empiezan a ver que empieza a salir el primer diente. Y eso ya a los 6 meses hay una primera visita. Generalmente el odontopediatra es la persona indicada para evaluar a ese niño. Sí. Y generalmente le da instrucciones de cómo ir higienizando ese primer diente, que generalmente es una gasita para frotarle, y eso va ayudándole a que el niño no se le adhiera placa ni nada al diente, básicamente. Eso es la primera dentición, esos son los llamados dientes de leche. Efectivamente. ¿Y hay algún tipo de problema que puedan presentar esos dientes de leche alguna vez? Generalmente ocurre que si la madre no está informada, al niño le puede dar lo que se llama caries del biberón. Que eso cuando le dejan el biberón con la leche y esa leche hace un proceso ahí. En esos dientes de leche. Sí. ¿Y eso puede atrofiar el próximo diente ya que viene definitivo? ¿Algún problema puede atrofiar eso? Bueno, el camino hacia el diente permanente es el diente de leche. Sí. Entonces, si el diente sufre una carie antes de tiempo y hay que sacarlo, entonces es muy probable de que el diente que va a salir no vaya en la posición ideal. Y entonces empiezan a salir los dientes permanentes en una posición que no es la correcta.
Estamos hablando que esos dientes de leche salen a los 4 o 6 meses más o menos, entre 4 y 6 meses, el primero. Sí, el inferior. Y entonces, ¿cuándo vienen los demás? Después que aparezcan todos los dientes y todo. No, porque en Cuando el ser humano hay lo que se llama... está mudando. Exacto. Sí. La primera etapa es los dientes deciduos de leche y después hay una dentición mixta que ocurre a los 6 años, que sale el primer molar inferior. Ok. Primer molar inferior, y entonces ahí empiezan a ir saliendo otros se van cayendo, como dicen, que se mudó. Se mudó. Exacto. Entonces ahí el niño o el joven ya tiene una dentición mixta. Ok. Todavía hasta los 18, 19 años hay dientes saliendo, que podría ser el tercer molar. Ok. Pero sí ya es una dentadura definitiva. Definitiva, sí. Ya en esa etapa. Ya. O sea, que de los 6 años hasta los 18, 19, está esa dentición mixta hasta que ya no hay ningún diente de leche, vamos a decirlo así, o deciduo. Bien, una pregunta que se me acaba de ocurrir a mí, Bien. por lo que he escuchado a través del tiempo, ¿no? No es que yo sea viejo, ¿no? Pero tengo cierta experiencia. Siempre he escuchado decir, de hecho aún recientemente, muy recientemente, no que fulano vino porque allá es muy caro, suponiendo que vive en Estados Unidos, que se va en Europa, sí, a sacarse las dos muelas, los dos cordales. Exacto, sí. ¿Por qué hay que sacarse los cordales? Bueno, la primera indicación yo diría que es si el paciente lo tiene en mala posición, si tiene algún dolor, porque generalmente ocurre o pasa que a través de la evolución esos dientes ya no se, vamos a decir que no se estila que estén en la boca por su función. Claro. Entonces, ¿cuál es la posición del cordal? ¿La última muela? Sí, la última muela. Entonces muchas veces se queda cubriendo parte de la encía y se abre un poco la encía y entonces empieza a entrar alimentos, saliva, entonces se inflama esa zona, el paciente tiene dolor, molestia, entonces a veces tienen caries también ahí, entonces se complica un poco, por eso se indica muchas veces. Es muy frecuente, claro que sí, por eso te digo, porque no se usan, vamos a decir, no tienen como un... ¿Se podría decir que es un error? No, es una adaptación evolutiva, dice la gente. Okay. Acuérdate que antes desgarraban. Ok, perfecto. La gente desgarraba cuando comía, ya no. Ya poniéndose todo un mamut. Efectivamente. O sea sí, que el tema evolutivo de la musculatura se ha ido modificando. Perfecto. Sí. ¿Cómo funciona una demanda formal prácticamente? Primero decirle que muchísimas gracias a ti y a quienes sintonizan contigo para obtener información de calidad y mantenerse al día en todo cuanto tiene que ver con la medicina, la tecnología y el mundo, y así como los actores que actúan en los sectores más importantes del país. Te lo agradezco de verdad y me siento muy honrado. Muchas gracias. Para nosotros también es realmente algo muy importante poder llevar a los amables televidentes datos acerca de algo que ciertamente no creo que aquí se maneje totalmente, y de eso vamos a hablar también. De eso vamos a hablar. La primera pregunta, ¿cómo funciona una demanda por mala práctica médica? Acontece que cuando surge un conflicto entre un paciente y un médico a consecuencia del servicio de salud prestado por tanto sea a nivel de especialista que tiene su consultorio y realiza de manera autónoma el servicio, o como empleado de una institución sanitaria a nombre de quien se le da el servicio al paciente. Este paciente, si sufriera un daño injusto, ilegal, que son aquellos que se consideran así por haber sido producto de la omisión o del mal empleo de las técnicas actuales de la medicina, es decir, que es a consecuencia de una falta en el cumplimiento del protocolo médico, puede interponer una demanda dentro de los 2 años de haber ocurrido el evento. 2 años. Si en materia civil, 2 años dentro de haber ocurrido el evento. Y la manera en que funciona es que a través de un proceso judicial se aportan las pruebas
y se realiza el debate en sede jurisdiccional en materia civil, estoy hablando en este caso, del órgano judicial que resulta apoderado, que va a ser un juzgado de primera instancia por ser una demanda en daños y perjuicios, emanará una sentencia que juzgará el daño, el nexo de causalidad y la falta. Y cómo estos tres elementos deben coexistir a propósito del evento que se le imputa al médico para que haya responsabilidad civil. Allanado el concepto a palabras más de uso común, una persona que se pretenda víctima, que se sienta víctima, interpondrá una demanda en daños y perjuicios a través de un abogado en el juzgado de primera instancia. Las partes se defenderán a través del aporte de la prueba y de la argumentación y los escritos, y el juez instruirá el proceso escuchando testigos y partes. La persona puede que asistan a una o varias audiencias y concluirá el proceso con la emisión de la sentencia, que podrá ser apelada ante la Corte de Apelación y luego recurrida, si hay mérito para eso, ante la Suprema Corte de Justicia, y si hay interés constitucional que emane del proceso, puede ser incluso conocida por el Tribunal Constitucional. Hay casos que no van por lo civil, que van por lo penal, cuando de lo que se trata es de la denuncia por el cometimiento de algún crimen o algún delito en el contexto de un proceso sanitario. Ejemplos de esto podrían ser homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias, como podría ser un abordaje quirúrgico innecesario a propósito de un diagnóstico errado, genera heridas que han de tener que cicatrizar y ser sanadas, que eran innecesarias. Entonces, cuando el legislador hace 200 años se imaginó la figura de golpes y heridas involuntarias, no necesariamente estaba pensando en el uso de un bisturí, pero podría ser, por ejemplo, la aplicación de terapias energéticas de alta frecuencia, como láseres o emisores de calor que produzcan quemaduras. Eso podría ser considerado también heridas involuntarias. ¿Podría decirse, doctor, escúcheme, que la mala práctica médica cae en el área de la legislación por lesiones? Sí. Cae en esa legislación. En el gran número de casos, sí, porque el derecho médico, aunque tiene que ver con todo el engranaje legal que une a prestadores de servicios de salud, que pueden ser privados o públicos, porque el Estado también entra en la ecuación como prestador de servicios de salud, y los que perciben el servicio, pero también pasa por los que proveen equipamiento y medicamentos y están involucrados en la estructura y la infraestructura del servicio. Sin embargo, correctamente, las demandas por mala práctica caen dentro del ámbito de derecho por lesiones. Ok. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import, importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import.
qué tan común es la infertilidad? Si no tiene usted los datos de aquí, que aquí nunca hay datos de nada, de aquí podría usted tenerlo, ¿verdad? Pero si no en el mundo, en el universo. En el mundo entero, en el universo, y según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 parejas va a tener un problema para conseguir un embarazo. 1 de cada 6. Pero es bastante amplio. Claro. Es bastante grande. En términos general, pudiéramos hablar de un 10% de todas las parejas en edad fértil van a tener algún tipo de problema para embarazarse. Ahora bien, como le hablé de los perfiles, cada día más vamos a estar hablando no de infertilidad, sino de fertilidad, porque las personas, las mujeres, los hombres, están atrasando la maternidad, paternidad, y todo esto conlleva a un deterioro de los gametos que va a hacer que nosotros tengamos... Repítame eso es interesante. Bueno, cada día más la sociedad está retrasando la maternidad y la paternidad. Y sabemos que la edad juega un papel importantísimo en lo que son las tasas de embarazo. Entonces, cada día más vamos a tener un universo compuesto por lo que es la preservación de la fertilidad. Es decir, guardar tus óvulos, guardar tus espermatozoides. Ok. Pero eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la gente para eso? ¿A qué usted se refiere específicamente? Específicamente es la sociedad ha cambiado. El papel, por ejemplo, el papel de la mujer ha cambiado. La mujer del siglo pasado es totalmente diferente. A los 25 años ya tenía su familia constituida. Y a veces muchísimos hijos, ¿no? Y muchos hijos. Sí. Fíjese que la cantidad de hijos por pareja ha disminuido. Entonces, ¿qué nosotros sabemos? Actualmente las mujeres ocupan cargos directivos, van atrasando la maternidad, no le dan la importancia requerida. Primero prefieren alcanzar un buen trabajo, alcanzar una casa, viajar, y la maternidad se va retrasando. Cuando quieren venir a tener hijos, ya ese tiempo, este reloj biológico le ha cobrado factura. Igual para nosotros los hombres. Ya, eso le iba a decir, porque hemos hablado de mujeres. ¿La infertilidad es un problema de mujeres? No, solamente. No, la infertilidad es un problema del ser humano. Es decir, embarazarse no es tan fácil como la gente piensa. Claro. Si nos ponemos a ver en una pareja joven, la probabilidad de lograr un embarazo de forma normal, mensual, es de un 20%. Entonces, fíjate cómo va disminuyendo con la edad. Que nosotros vemos también, anteriormente no le prestábamos mucha atención a la edad masculina, sino que todo el problema era la mujer. Y ahora vemos cómo cuestiones como el autismo, como problemas de la bipolaridad, enanismo, están vinculados directamente a la edad paterna. ¿Y a qué se atribuye? ¿A la vejez de los cromosomas? A un deterioro que pierde la calidad. Pierde la calidad. Vamos a tener mayor fragmentación del ADN espermático y eso va a constituir en malformaciones y en abortos recurrentes. Pero siempre he escuchado en La Voz del Pueblo, ¿no? Que el hombre nunca deja de embarazar a una mujer. Y hay hombres de 75 y 80 y 90 años que han embarazado mujeres. Yo supongo que sí puede pasar. Puede pasar también un niño normal, ¿no? Una criatura normal. Pero ya no es tanto como se decía antes. No. Por ejemplo, son los cambios, ¿no? Los cambios, eso se manifiesta ahí también. Sí. Porque un señor, por ejemplo, en este país, del interior, de un campo de este país, podía tener 60 muchachos, con 10 mujeres. Tranquilo, sin problema. Eso es famoso. Sí. Pero eso ha disminuido también. Ha disminuido. Y fíjese que hay estudios donde se ve una disminución de la calidad espermática en los últimos, del 78 hacia adelante, del 2000, y cada día vamos teniendo menor cantidad de espermatozoides los hombres. Una disminución en la cantidad de espermatozoides. Extraordinario. Usted mencionó ahorita 12 meses de relación. Ciertamente, ¿qué tiempo tiene que esperar una pareja que quiera concebir, que esté haciendo las diligencias, como dice el pueblo, y que no pase nada? ¿Qué tiempo tiene que esperar? 12 meses. 12 meses si es una pareja joven. Okay. Si es por encima, una mujer por encima de 35, si es una mujer, esa mujer debería empezar a buscar ayuda a los 6 meses. En caso de tener 40 años o más, es inmediatamente, tan pronto le llegue en la cabeza que quiere embarazarse, tiene que buscar ayuda. Enfermedades de la piel. ¿Cuáles patologías de la piel
son las más frecuentes? Y si se han disminuido algunas o eso sigue igual. Acerca de eso, por favor. Claro que sí. Bueno, en la República Dominicana, nosotros que somos un país tropical con tanto calor y tanto sudor, son las enfermedades de origen infecciosas las que prevalecen en la consulta de piel. Lo que recibimos más aquí en las consultas dermatológicas son las enfermedades producidas por hongos y por bacterias, como los estafilococos, por ejemplo, que produce lo que nosotros llamamos el quemadito en niños. Por ejemplo, vemos muchísimo en esta época infecciones por estafilococo, que se llama impétigo, es el término médico. Sí. También vemos los hongos en las uñas, en el cuero cabelludo de los niños, las escabiasis, que son lo que nosotros llamamos, el dominicano lo llama de muchas maneras, pero realmente es la rasquiña en el cuerpo. No, debo corregirla, no es rasquiña, que le dicen rasquiña. es raquiña. Raquiña, la Sí, gente le dice de muchas formas, y son las picaduras de ácaro que prevalecen en la noche. Dentro de la dermatología en general, en nuestro país, siguen siendo las infecciosas. ¿Cuáles han desaparecido? Y yo diría que hemos mantenido bajo control enfermedades que anteriormente eran muy frecuentes, como la lepra. El programa que tiene el Instituto Dermatológico, que es un excelente programa de lepra, y el patronato contra la lepra, pues ha controlado de una forma muy eficaz la aparición de lepra. ¿Sigue habiendo lepra en la República Dominicana? Claro que sí. Y la mayoría de los pacientes vienen, claro, de nuestro país vecino. Pero hay un control de esta enfermedad y los casos han disminuido bastante en aparición, y también porque la lepra se cura, se han curado muchos pacientes. De la segunda pregunta que me hizo, de cuáles han disminuido, casi no aparecen, la lepra está muy controlada en la República Dominicana, y eso realmente hay que mencionarlo. Esa es de las que vemos menos, que antes se veían más. Otra que ya no se ve muy frecuente, la ladilla, que anteriormente, cuando uno escuchaba a los viejos, a los abuelos decir, fulano tiene ladilla, ya eso no se ve. Y es mucho porque ya la gente no quiere tener vello en sus genitales y se mantienen en contacto constantemente afeitando sus genitales, y esa acción ha hecho que esa patología, esos piojitos que se veían tanto en aquellas épocas de los 90, los 80, ya en la actualidad, pues eso casi prácticamente no lo vemos. A pesar precisamente también de que lamentablemente nuestros vecinos, que no tienen un sistema de salud ni siquiera muy apropiado, sí. Apropiado, pues, y como hay tanto tránsito desde allá para acá y hay contacto con todo el mundo, así es. A pesar de eso, no se contagia tanto. ¿Usted se lo atribuye precisamente a los afeites? El asunto de la ladilla. Sí. No, realmente es que a nivel general, las generaciones que han venido nuevas no quieren tener vello. Y se usan láser y se quitan el vello. ¿Y dónde es que habita este piojito? En el vello púbico regularmente. Entonces, ha desaparecido la enfermedad. Y nosotros entonces, es el, ¿cómo se llama? Déjame ver si me acuerdo. Pediculus pubis. Pediculus pubis. Y el otro piojito es el Pediculus capitis. Sí. Capitis. Ese no, ese lo tenemos. Ese lo tenemos en las escuelas. Este prevalece en los niños, claro está. Sí. Doctora, usted dijo hace un momentito, el quemadito. Así es. Y entonces yo pasé por ahí, que a veces hay problemas en la relación médico-paciente, sobre todo cuando uno todavía es estudiante, que no tiene toda la experiencia. Cuando el paciente le dice, no, que el niño tiene el quemadito. Si uno no sabe lo que es el quemadito, tiene que hacer un esfuerzo para llegar a lo que es. Así es. ¿Qué tanta proliferación de nombres le ponen los dominicanos sobre todas las enfermedades de la piel? Muy interesante su pregunta, excelente. El dominicano es un ser muy particular y muy jocoso. Y en la dermatología, que nosotros tenemos estudiantes extranjeros, por ejemplo, cuando yo me formé, habían que de El Salvador, que habían otros de México, cuando hablaban con el paciente se perdían, porque no conocían pues la nomenclatura del dominicano. Y a ustedes nada, será hasta la próxima, si el Señor lo permite.